Muy buenos días, que el Señor te bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ti. Y en esta mañana quiero darle gracias a Dios por darme la oportunidad de compartir contigo el libro de Isaías capítulo 10 como un pequeño devocional. Y vamos a orar para que Dios pueda dirigirnos en este estudio muy rápido, muy concreto, ¿ok? Espíritu Santo maravilloso, en el nombre de Jesús, reconocemos que tú eres maestro de maestros y queremos pedirte por favor que tú puedas abrir nuestros ojos espirituales, nos puedas explicar esta palabra, puedas alumbrar nuestra visión espiritual. En el nombre de Jesús te adoramos con todo el corazón. Amén. Bien. Isaías capítulo 10 es el devocional que vamos a tener. Y mira, aquí habla acerca del pecado de Israel. Habla como Israel, desde el versículo 1, peca de tal manera que enoja, que enciende la ira de Dios, habiéndole dicho muchas veces que se arrepienta. Lamentablemente este pueblo, el pueblo de Israel, no se arrepiente y eso hace pues que la ira de Dios se encienda de tal manera que lleva a ejecución su ira, ¿no? Dice que afligían a la viuda, que afligían al huérfano, eh, y desde el versículo 1 dice claramente, ¿no? Dictan leyes injustas, prescriben la tiranía. Uy, qué cosas no hizo Israel. Entonces, mira, Dios pone sus ojos, escúchame bien, en una nación malvada, súper malvada, una nación tirana, una nación perversa. Y te estoy hablando de Asiria. Dios pone sus ojos sobre Asiria para que para usarlos como un instrumento de castigo para Israel. Por eso es que, por ejemplo, en el Salmo 76 dice, ciertamente la ira del hombre te alabará. ¿Y cómo es que la ira del hombre puede alabar a Dios? ¿Por qué? Porque dice acá, Dios puede usar la carnalidad, la ira, la maldad del hombre para llevar a cabo su voluntad. ¿Me entiendes? Asiria era un pueblo perverso, un pueblo iracundo, y Dios va a usar a Siria para herir a Israel. Usa al malvado para castigar a Israel, porque Israel ya pues colmó, ¿verdad?, la paciencia de Dios. Y ciertamente fíjate que sí lo hace. Sí lo hace, y dice que el pueblo de Israel, ¿no? Judá, el mismo Israel, entra pues en pánico, entra en desesperación, pero ya la ira de Dios había sido soltada. Ahora, como siempre cabe resaltar de que hubo un grupo de personas, un pequeño remanente que sí se mantuvo bajo la obediencia a Dios, un pequeño remanente que se mantuvo en la, eh, en la espera, ¿verdad?, de la bendición de Dios, en la espera de siempre tener un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Y Dios dice, ese remanente sí sufrieron porque sí este castigo también los golpeó, pero no tanto como a los demás. O sea, fueron golpeados pero sobrevivieron. En cambio, describe de la gran mayoría de Israel, que dice que habían muertos por todo lado, por todas las calles, hubo una devastación total. ¿Ok? Y Dios usó pues a los asirios, al pueblo malvado, para poder castigar a Israel. Ahora, hay algo que también es importante. La Biblia dice que Dios es justo. Y Dios también le dice a Siria, ciertamente te estoy usando para castigar a Israel, pero yo no me olvido de que tú, Asiria, también eres malvada
eres tirana, te has ensorbecido, tu orgullo sobrepasa todo, porque lamentablemente ellos creían, y esto es muy cierto, ellos creían que todo lo que tenían lo tenían porque eran lo máximo, ¿no? Nosotros somos lo máximo, ¿no? Hemos aplastado a tantos países. ¿Qué será pues aplastar a Israel? No es nada. Sus dioses, ¿verdad? Sus dioses no nos van a impedir. Nosotros aplastamos a todo el que queramos, lo hacemos polvo porque somos lo máximo. Nadie puede contra nosotros, ni siquiera sus dioses. Mira, tontamente pensaban esto. Lo que no sabían era que ellos estaban siendo usados por el Dios de Israel para aplastar, para castigar a una nación desobediente. Y ellos decían, no, es que su Dios no nos hace nada, su Dios no puede con nosotros. Y no se daban cuenta de que ese Dios estaba usando a Siria, ¿verdad? No era que Asiria aplastaba al Dios de Israel, no, era en su necedad, en su ignorancia, Dios estaba usando a Siria, ¿no? Entonces, como te decía yo, ah, algo más quiero añadir aquí, espérate. Aquí está lo que te decía, ¿no? Como hice con Samaria y sus ídolos, ¿no haré así también con Jerusalén y sus ídolos y sus dioses? Mira, aquí Dios describe en este versículo el orgullo, la arrogancia del corazón de los asirios, ¿no? Lamentablemente, esto también colmó la ira de Dios. ¿Y sabes qué fue el resultado? El siguiente. Dios dijo a Siria, mira, ciertamente sí te estoy usando, pero ¿sabes qué? Tú eres más malvado, eres más tirano que las naciones que has aplastado. Así es que ahora voy a levantar mi ira contra ti. Voy a encender mi ira contra ti y contra ti, Asiria, también vendré y te castigaré. Y ciertamente Dios castigó a aquella nación que Dios estaba usando para castigar a Israel. ¿Para qué? Para demostrarle que su tiranía, su soberbia, su orgullo, literalmente, también habían llegado al colmo de la paciencia de Dios. Entonces, amada iglesia, ¿qué aprendemos nosotros con esto? ¿Sabes qué es lo que aprendemos? En primer lugar, a caminar en obediencia a Dios. Yo aprendo que no es que Dios te castigue de la noche a la mañana, no es que tú pecas ahora y al toque cae el martillo sobre ti y te destroza. No, Dios tiene paciencia. Vemos con los capítulos anteriores, Dios tuvo paciencia. Dios le dio la oportunidad a Israel de arrepentirse. Y hubo un grupo que se mantuvo. Ese grupo sobrevivió. Sí fueron golpeados, pero sobrevivió un remanente, le dice la Biblia, ¿no? Que obedecieron, que se portaron bien y que no les fue tan mal, ¿no? O sea, los golpearon en un 10%, por así decir, pero sobrevivieron, estuvieron bien, pero los demás sí fueron aplastados. Entonces, volviendo a lo que te decía, Dios, cuando nosotros estamos mal, Dios nos va a hablar y nos va a decir, mira, estás actuando mal, va a usar una llamada telefónica, va a usar a tus líderes, va a usar a gente para decirte, mira, o a tus mismos sueños, ¿no? Vas a soñar, de alguna manera Dios te va a hablar y te va a decir, mira, arrepiéntete, sal de ese camino, no camines en dos aguas. Y te va a dar un tiempo para arrepentirte. Pero si hablándote una y otra, y te da el tiempo para arrepentirte y no lo haces, entonces atiéndete a las consecuencias. Estamos corriendo un riesgo si no obedecemos, si no nos arrepentimos, porque Dios sí va a ejecutar un castigo sobre nosotros. Alguien dice, Dios es bueno, no castiga. No, no es verdad. La Biblia dice que sí castiga y tiene todo el derecho de castigar, tiene toda la razón de hacerlo. Como todo padre que ama a sus hijos castiga, Él es el Padre Celestial que nos ama y obviamente sí va a ejecutar un castigo. ¿Ok? Pero ojo, sí.
hay alguien que se arrepiente, Dios lo va a guardar, Dios lo va a proteger. Ahora, Dios puede usar a quien Él quiera usar. Dios usó a Siria. Y acá también quiero ir y quiero terminar con esto. Escúchame. Dios puede usar al malo para actuar con maldad sobre ti. Dios puede usar al injusto, al soberbio, a ese jefe soberbio, orgulloso, a ese vecino, no sé, para traer castigo sobre ti por causa de lo que has hecho. ¿Me entiendes? Dios lo va a permitir. Pero eso no quiere decir que ese soberbio, ese altivo que está siendo usado va a quedar sin castigo, va a quedar sin una corrección también. Así como te corrige a ti, también corrige al que usa. Ok, entonces eso es una de las formas como Dios trabaja, ¿verdad? Porque Dios puede corregir a su pueblo como Él quiera hacerlo, a través de una enfermedad, tal vez, digo yo, permitiéndonos hasta que te arrepientas o nos arrepintamos, a través de una situación fuerte, que uno dice, pero ¿por qué? Como ese niño, ¿verdad? Que llora, ay, pero ¿por qué? Y luego sonríe y dice, así ya sé por qué, ¿no? Ya sé por qué me pasan las cosas. Quiero que esto pueda entrar en tu corazón y que el Señor te bendiga en este día. Y ya sabes, hay que arrepentirnos constantemente, corregir nuestros malos caminos, vivir en obediencia al Señor para que siempre seamos prosperados. Que el Señor te bendiga. Besitos, abrazos, bendiciones.